finalidad de la iglesia es que Cristo instituyó, ¿verdad?, testigos de su mensaje. Y ahí está la lectura que hacíamos en Mateo, ¿verdad?, 28, 19 y 20. Por tanto, id, ¿verdad?, y llevad el evangelio, id y predicad a toda criatura. Y lo vuelve a mencionar, ¿verdad?, en Lucas, lo vuelve a mencionar en Hechos, ¿verdad?, donde dice: van a recibir poder y ustedes me van a ser testigos. ¿En dónde? Comenzando en donde ustedes viven y de ahí a desplegarse. El propósito de esta capacitación es que ustedes conozcan diferentes métodos y vean cuál es el que a ustedes se les puede facilitar más desarrollar. De acuerdo a su personalidad, a su interés, que usted aprenda, ¿verdad?, todos los métodos y diga: este se adapta a cómo soy, a cómo hablo, a cómo me gustan hacer las cosas. Entonces, con este voy a salir a predicar de Cristo. Que podamos ser testigos fieles y predicar el evangelio de salvación a nuestros vecinos, a nuestros amigos, familiares y conocidos. Evangelizar es presentar en forma simple y precisa el plan de salvación diseñado por Dios para el hombre. Simple en el hecho de que sea entendible, ¿verdad? No porque el evangelio de salvación sea algo simple. No, el evangelio de salvación es eso. Un evangelio de gran valor que es necesario predicar. Las tres maneras de evangelizar, solo para mencionar, que es el evangelismo individual, que también lo conocemos como evangelismo personal, ¿verdad?, en el cual vamos con una persona y le presentamos el plan de salvación. Está el evangelismo familiar y tenemos el evangelismo en masa. ¿Qué entendemos por evangelismo en masa? Evangelizamos a multitudes, ¿verdad?, a muchas personas. El evangelismo personal, en pocas palabras, es presentar en forma individual, simple y precisa el plan de salvación diseñado por Dios para el hombre. ¿Por qué se hace necesario evangelizar? ¿Por qué la iglesia tiene que estar evangelizando? Porque el evangelizar es una tarea desafiante, es una tarea en el que hay que invertir tiempo y muchas veces dinero, ¿sí? Hay que invertir mucho esfuerzo, hay que sacrificar muchas cosas. Evangelismo, amados hermanos, no es una zona de confort, es una zona de desafío, una zona desconocida y de riesgo, ¿sí? Porque el evangelio de Cristo por el mundo es rechazado, ¿verdad? Y Jesús fue rechazado y Jesús señaló que si eso hicieron con él, ¿qué debemos esperar nosotros? ¿Aceptación? No. Algunos nos van a aceptar, nos van a abrir la puerta, nos van a dar un vaso de agua, nos van a hacer sentar, pero otros van a desear que ya nos vayamos lo más pronto posible y otros ni siquiera nos van a dar una sonrisa y que no pueden, sino van a decir simplemente: aquí no. Aquí nosotros somos religiosos y ustedes no entran. ¿Por qué evangelizar? Jesús lo hizo. También es una de las funciones principales de la iglesia, y esto decíamos al principio, ¿verdad? La iglesia existe para evangelizar. ¿Verdad? Jesús dejó esta tarea para que nosotros podamos hacerla. No es una opción para el cristiano, es parte de cargar nuestra cruz, de negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo, porque es en ese caminar en donde nosotros vamos proclamando a Cristo. Otra de las cosas agrada a Dios, ¿verdad? Porque es obediencia a su palabra, obediencia a su mandato, y beneficia al hombre. ¿Cómo le beneficia? Una vida familiar, Transforma su vida, ¿verdad? Y entonces afecta positivamente todo. Y
la salvación principalmente, ¿verdad? Que es el mayor de los beneficios que se obtiene al recibir el Evangelio y aceptarlo. ¿Cómo podemos evangelizar? Se puede presentar el Evangelio a través de sermones. También se evangeliza a través de estudios bíblicos. Hay iglesias que tienen estudios bíblicos con la finalidad de presentar el Evangelio. También una forma es testificando. Otra forma de presentar el Evangelio es regalando Biblias, libros, películas, música. Invitar a la gente a la iglesia. Sirviendo en los hogares es otra forma, ¿verdad? Llevar el Evangelio a los hogares a través de una necesidad que las personas están pasando. Ayudarles, ¿verdad? Distribuyendo material cristiano. Todo folletos, cuadernillos, ¿verdad? Evangelísticos. Esto que estamos viendo en pantalla es un método por el cual nosotros podemos tener, ¿verdad?, el control de a qué personas nos vamos a enfocar para llevar a cabo el evangelismo. La dirección del círculo de amigos nos da estas indicaciones. Dice, escriba su nombre en el cuadro. Entonces, usted en su círculo de amigos anota en el cuadro su nombre, ¿verdad? Ahí en el centro. Usted va a escribir en los óvalos el nombre de 6 amigos, familiares, vecinos, ¿no? ¿Por quién usted? ¿En quiénes usted se va a enfocar a evangelizar? Luego, ore diariamente por nombre. 4, invítalo a la reunión evangelística. Si acepta, media hora antes vaya por él o ella. Hágase, dice, el hábito de ir a las reuniones llevando un invitado y visítelo periódicamente. ¿Verdad? Tenemos 6 amigos, eso quiere decir que con los 6 amigos tenemos que hacer eso. Este método, amados hermanos, usted debe elegir a sus 6 amigos y mantenerse en contacto con ellos. Gloria a Dios porque Dios le dé pasión y amor por la vida de estos amigos. Y Dios puede poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero tenemos que pedirlo muchas veces. Porque en nosotros no está el deseo. Como humanos no hay un deseo de salvación por las personas. Pero el Espíritu Santo puede despertar en nosotros esa pasión. Pidamos a Dios que nos dé ese amor, esa pasión por las almas, de tal manera que nos preocupemos por sus vidas, por sus almas. Y tenemos que invitarlos continuamente a las actividades evangelísticas. El círculo de amigos nos ayuda a que nosotros estemos trabajando con 6 amigos en específico y sus familias para que atiendan el mensaje de salvación. El cubo evangelístico, cada lado y cada movimiento del cubo evangelístico está señalado por un número. Ahora, traen un número y unas flechitas. Ese número aquí indica el 1 y las flechitas señalan hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso quiere decir que cuando yo continúe, por ejemplo, comienzo hablando que aquí hay un hombre en oscuridad. La humanidad está en pecado, vive en oscuridad porque Satanás reina en la oscuridad y tiene esclavizada a la humanidad. Sin embargo, en esta vida también está Dios, y en Dios hay luz. Dios nos muestra cuál es nuestra realidad y que cuando vivimos en oscuridad, nosotros estamos destruyendo nuestra vida y nuestra alma porque nos estamos condenando. Bueno, esa es una forma en que yo inicié, ¿verdad? Alguien más puede iniciar preguntándole a la persona, ¿qué ves aquí? No, pues un hombre. ¿Qué hay detrás del hombre? No, pues está negro. Bueno, eso significa que en este mundo la humanidad vive en oscuridad y esa oscuridad se llama pecado. En el diseño de Brasil vienen unas esposas, un hombre esposado y preocupado. Entonces, eso nos da margen a iniciar de otra manera el cubo evangelístico, ¿verdad? Y entonces aquí seguimos diciendo que
en esta vida hay dos caminos, ¿verdad? El de la oscuridad, que es maldad, es pecado, y el otro camino, que es el que nos lleva a la vida eterna, donde hay luz, hay claridad, donde nuestra conciencia y nuestra realidad es expuesta, pero para salvación. Pero para que podamos ser salvos, no basta hacer buenas obras, sino que Dios, viendo nuestro pecado, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Y entonces Jesucristo fue muerto, pero Él también fue sepultado. Vean, aquí hay unas flechitas. Estas se encuentran abajo. Dice 2, es la segunda cara del cubo. Y derecha e izquierda tengo que abrir. Y la posición en la que debe estar es esta. Se abre de la misma manera que el otro. Se abre de la misma manera. Solo la posición en la que queda es diferente, ¿verdad? Entonces, aquí yo continúo diciendo que aunque Cristo fue crucificado, Él murió, fue sepultado. De hecho, pusieron unos guardias, ¿verdad? Porque los líderes religiosos pensaron que sus discípulos lo iban a robar, pero no lo robaron. Jesús, al tercer día, salió de la tumba. Él resucitó. Y eso, en lo personal, me asegura que si yo creo en Cristo, yo puedo tener una vida eterna, así como lo dice la Biblia. Porque Jesús es primicia de los que dudan. Y entonces Jesús, a través de su muerte y su resurrección, Jesús se constituye como el camino, la verdad y la vida. Y de ese mundo de oscuridad yo puedo atravesar, ¿verdad?, el camino que es Jesús y llegar a ese cielo, a esa vida eterna, a esa vida diferente, transformada que Dios le ofrece al ser humano. Y aquí dice el 5, hay que abrirlo hacia los lados también. Y entonces, a través de Jesús, yo tengo la oportunidad de elegir el infierno o el cielo. Si acepto a Cristo, Él dice que me ofrece la vida eterna, porque Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y por lo tanto, si yo elijo a Cristo, vivo. Pero el infierno significa muerte. Y el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero el diablo va a llevarse consigo a los que no crean en Cristo, porque el único camino a la vida eterna es Cristo Jesús. ¿Dónde le gustaría pasar la vida eterna? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Qué haría usted para ganarse el cielo? ¿Quiere usted aceptar a Cristo Jesús el día de hoy? Cristo le asegura el cielo. Esta es una forma de presentar el Evangelio en nuestras palabras, como nosotros lo entendemos, sin perder el sentido del mensaje de salvación. Incluso muchos lo utilizan así, personalizándolo. Mire, quiero contarle mi vida a través de este cubo. Yo soy cristiano. Antes de ser cristiano, yo vivía en oscuridad. Yo decía groserías, yo odiaba a las personas, ¿verdad? Pero un día escuché de Cristo y que Él era la luz y que Él vino al mundo a morir por mí, que me amaba. Yo no lo creía porque yo me sentía mal conmigo y, o sea, ni yo mismo me quería, menos que la gente. Pero supe que Cristo vino a morir por mí, fue sepultado en la tumba como cualquier ser humano y resucitó. Resucitar, ¿quién lo hace? Pero para mí significó que si Jesús resucitó, Él puede resucitarme. Y realmente me resucitó a vida cuando yo vine a Jesús y llegué a ser transformado por la luz de Cristo. Y ahora yo sé que hay un cielo y hay un infierno. Y la Biblia a mí me dice
que si creo en el Señor Jesucristo seré salvo. Y esa es la confianza que tengo. Pero también, si yo hubiese continuado así como venía en pecado, yo me voy al infierno. Pero ahora mi seguridad está en que yo soy salvo por Cristo, porque Él es mi Dios, mi Rey y mi Señor. ¿No te gustaría a ti ser transformado también? ¿No? Hay muchas maneras en que nosotros podemos presentar el cubo evangelístico. Si se dieron cuenta, no fui hablando de la historia de Jesús, ¿verdad? Como al principio, como lo dice la Biblia. No, hablé de mi vida, de mi situación, de mi condición, pero con el cubo evangelístico. Hay una guía donde viene el cubo, pero ya ustedes van, ¿verdad?, leyendo y guiándose a través de él. Bueno, el cubo evangelístico es un método bastante práctico, pero que se va a hacer más práctico en la medida en que nosotros nos familiarizamos. De hecho, hay recomendaciones de que si usted va a evangelizar con el cubo, usted haga su borrador, su guía. ¿Cómo puedo empezar? Bueno, y me baso practicando en base a eso, ¿verdad? Si voy a usar versículos bíblicos como lo hizo nuestra hermana Lucila, ¿verdad?, que lo hizo muy bien. A mí me encantó cómo empezó, ¿verdad? Y muchos inician así, ¿no? Están basándose en la Biblia y de ahí parten hacia el resto del cubo. Entonces, eso es muy bueno. Pero a veces para poder iniciar así necesitamos tener como nuestra guía, ¿verdad? Y allá en casa, quizá frente al espejo, hablándole al inconverso que esté ahí enfrente de nosotros, ¿verdad? Diciéndole, a ver, voy a decir esto, en esta parte voy a decir esto. ¿Y cómo voy a entrar al otro? Bueno, debe haber una frase que me introduzca a esto sin perder lo primero, ¿verdad? Y así, hasta terminar. Si la persona se convierte, hay una última parte que tenemos que mostrarle, ¿no? Si se convierte. Y aquí es donde ya se le invita, ¿verdad?, a orar, a leer la Biblia, a congregarse y también a compartir el mensaje de salvación. Quiero hablarte de algo que quizá he esperado mucho para hablar, pero quiero hablarte el día de hoy de algo que a mí me pasó. Tú conociste mi vida, mira, y comenzamos. ¿Sí? Comenzamos a través del cubo evangelístico. Una recomendación: ¿para qué sirve el círculo de amigos? Bueno, tiene 6 amigos ya en su lista. Vaya con ellos, ¿ah?, y ponga en práctica el cubo evangelístico ahí con ellos. Hay diferentes tipos de personas a las que hay que evangelizar. Si vas a hablar de tu vida personal, no hay problema. No hay problema porque nadie conoce más tu vida que tú. Y él no te puede decir, pero es que no, porque tú la conoces. Las historias tienen la capacidad de derribar barreras. La gente suele desconectar el pensamiento crítico y bajar la guardia cuando escucha una historia. Las historias, muchas veces hay historias muy impactantes. Hay historias que no son tan impactantes, pero tienen su... Pero ¿qué pasa de aquellas historias que sus vidas fueron transformadas radicalmente, que no conocían a Dios, que eran unas personas totalmente distintas a lo que son el día de hoy y que dieron un giro de 180 grados? Muy así es, ¿no? Recordemos que no somos nosotros los que convencemos al mundo. Nosotros somos testigos de Cristo, lo que Cristo hizo en nosotros. Pero el que va a transformar y el que va a convencer es el Espíritu Santo. Nuestra única tarea es dar testimonio de Cristo. Los elementos de un testimonio son la vida antes de Cristo. Aquí es donde nosotros hablamos de cómo éramos antes de Cristo, de todo lo malo que hacíamos, de todo aquello que nos mantenía alejados de Dios, incluso
aunque estuviéramos en una iglesia. El momento en que se conoce a Cristo, que es la parte media de nuestro testimonio, decíamos, tiene que ver con el hecho de que yo hable cuál fue la causa por la que vine a Cristo, cuál era mi circunstancia, mi situación que me llevó a darme cuenta que necesitaba de Cristo y a entregarle mi vida. ¿Cómo fue esa conversión? ¿Cómo vine a Cristo? ¿Qué pasó en ese momento en el que yo entrego mi vida a Cristo? Y la parte final, la vida después de Cristo, que es el momento en el que nosotros fuimos transformados. ¿Qué cambió? Ahora, ¿qué es lo que Cristo hizo en mí? Soy una nueva criatura. ¿Qué es lo que Cristo transformó? ¿Qué hay de bueno ahora que no había antes en mí? ¿Sí? Aquí es donde nosotros terminamos diciendo todo lo bueno que Cristo ha hecho en nuestras vidas. El testimonio es un método que Dios puede usar para transformar vidas. Gloria a Dios. Es nuestra historia y la de Cristo, ¿verdad? El testimonio puede ser una herramienta que nos da mayor acceso a las personas, a que nosotros vayamos con la Biblia o el cubo evangelístico u otro método. ¿Por qué? Porque es una plática que tenemos con la persona y le estamos hablando de cómo ahora somos diferentes, cómo éramos y cómo Cristo nos transformó y nos salvó. Cada testimonio es diferente, ¿verdad? Cada testimonio de nosotros es diferente. Si pusiéramos a todos a decir, todo es diferente. Sin embargo, hay cosas con las que nos vamos a identificar con ciertas personas. Y por eso, amados hermanos, es importante que también compartamos nuestro testimonio. Porque hay personas que están pasando por la misma situación que nosotros. Quizá cambian algunas cosas, pero hay cosas que son muy similares y entonces la persona dice, yo estoy así como él estaba. Y si él pudo, Dios también puede salvarme a mí. Entonces, por eso es importante que nuestro testimonio se conozca. Este es un método sencillo donde usted no tiene que aprenderse versículos de la Biblia como tal, usted no tiene que conocer todas las historias bíblicas, usted solo tiene una historia que conoce y la conoce bien. Y no hay nadie mejor para contar esa historia que usted mismo. Porque es su propia historia. Su propia historia en la oscuridad, a la luz y hacia una transformación que sigue en proceso, ¿verdad? Y en el testimonio usted no necesita ningún material, no va a gastar, no. Solo necesita disponer su corazón para presentar a Cristo a los demás. Trate de contar su historia lo más breve posible. ¿Cómo era su vida antes de Cristo? ¿Qué lo trajo a Cristo? ¿Y cómo fue ese momento de su conversión? ¿Y cómo es ahora su vida con Cristo? Y es todo lo que necesita.